Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos sintonizan en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Les saludamos desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá, la iglesia Palabra Viva y Eficaz. Y es nuestra oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es para nosotros una bendición muy grande, para mí es una bendición muy grande poder estar con ustedes en esta noche compartiendo una vez más el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos comenzado en días pasados estudiando el libro del Apocalipsis, Apocalipsis que significa la revelación. Estamos hablando de la revelación que nuestro Señor Jesucristo le dio a su apóstol Juan allí en la isla de Patmos. Ya hemos hablado de las primeras 5 iglesias del Apocalipsis, las cuales son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Sardis. Hoy vamos a hablar de la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Y vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice. Dice yo, de la iglesia, ayer hablamos de la iglesia de Tiatira, hablamos de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis y Tiatira, si no estoy mal. Y ahora vamos a hablar hoy de la iglesia de Éfeso. Ayer hablábamos acerca de esta iglesia de Tiatira, a la cual el Señor le dice al Señor, de la iglesia de Sardis, sí, perdón, la cual el Señor dice ayer a su apóstol Juan que escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Continúa diciendo allí el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que el Señor está dando
a través del apóstol Juan. Ayer hablábamos de la iglesia de Sardis, una iglesia prostituida, una iglesia prostituta, una iglesia ramera, una iglesia que no solamente ya había introducido la adoración a los ídolos, a las imágenes paganas venidas de Roma y de Grecia, sino que ahora había puesto la imagen de la reina del cielo. Habían sacado totalmente de su presencia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios ya no se predicaba. Ellos tenían el conocimiento de la palabra, sí. La tenían escondida también. Querían que el pueblo la conociera, no. Ellos querían mantener al pueblo en la ignorancia y ellos estaban dispuestos a arrasar con cualquiera que fuere aquel que se interpusiera en su camino. Tenía el nombre de que estaba vivo, tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Es una iglesia muerta, es una iglesia separada de Dios, es una iglesia prostituta, es una iglesia ramera, alejada totalmente de la presencia de Dios. Ahora bien, encontramos que esta es la iglesia hablábamos que es la iglesia del papado, la iglesia que se levanta después de que el Imperio Romano instituye la iglesia, el cristianismo como la religión oficial del Estado. Ahí es cuando viene Tiatira, cuando Tiatira se forma allí, en donde está la doctrina de Balaán, que ponía tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es esa iglesia que se propuso paganizar el cristianismo. En el tiempo de Constantino en adelante no se cristianizó el paganismo, sino se paganizó el cristianismo, y en ese momento empieza la iglesia ya a alejarse de Dios. ¿Tenían el nombre del Señor Jesús en su iglesia? Sí. ¿Aún hablaban de Cristo? Sí. ¿Aún predicaban la palabra? Sí. Pero ya se estaban alejando de la presencia de Dios. Le estaban llevando al pueblo la veneración, la adoración a los ídolos, a los demonios, y les ponían nombres de santos. Luego viene la iglesia de Sardis, la iglesia del papado, la iglesia que viene hasta el siglo XV y XVI aproximadamente, llevando, arrasando con todo en el nombre de la cruz. En el nombre de la cruz levantaron los cruzados. En el nombre de la cruz levantaron la Inquisición. En el nombre de la cruz persiguieron a judíos, persiguieron a musulmanes, persiguieron a aquellos cristianos que no se sujetaban a la enseñanza católica romana. Y no solamente eso, sino que pusieron en el centro de su adoración a la reina del cielo, a Artemisa, aquella diosa de pagana, que ellos mismos la pusieron allí, y para sustentar que esta mujer, no, para mostrarla, maquillaron su nombre con el nombre de María. Pero una iglesia prostituida, una iglesia ramera, una iglesia totalmente alejada de Dios. Es la iglesia que ya ha sacado de la presencia del Señor todo vestigio de la gloria de Dios. Pero aquí en la palabra de Dios sigue diciendo, en el versículo 7, viene ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia es la iglesia que regresa a sus principios. Es la iglesia que regresa a la palabra. Es la iglesia que empieza a escudriñar y empieza a predicar el mensaje de la palabra. ¿De dónde? ¿Cómo comienza la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia es la penúltima iglesia en el tiempo de la iglesia sobre la tierra. Hemos hablado desde el siglo I y ahora estamos sobre el siglo XVI, cuando la iglesia de Filadelfia hace su aparición. Resulta que de la iglesia de Sardis, el Señor dice aquí, en el versículo 4 del capítulo 3, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué había pasado? Viene la iglesia prostituida, la iglesia ramera, la iglesia alejada de Dios, que estaba enseñando como mandamientos, doctrina de hombres, y de allí salen ciertos sacerdotes que empiezan a inquietarse por el mensaje de la palabra de Dios. Y allí aparece un hombre alemán llamado Martín Lutero. Martín Lutero empieza a escudriñar las escrituras y empieza a darse cuenta que todo lo que ha recibido, toda la enseñanza, todo el seminario, toda la teología que ha recibido de parte de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está totalmente alejada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la Iglesia Católica enseña que nosotros somos salvos por obras. Entre más obras de misericordia hagas, más cerca estás de Dios. Y no solamente salvos por obras, sino que también que hay una reina del cielo llamada Artemisa, a la cual ellos ponen el nombre de María, la Madre de Dios, la cual le llaman corredentora con Cristo. El Martín Lutero empieza a darse cuenta de todas las inconsistencias que traía la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ahora bien, él ve que la Iglesia enseña acerca de sacar las almas del purgatorio. El Papa de aquel entonces necesitaba terminar como fuera la Capilla Sistina. Necesitaba recoger fondos para poder construir o terminar de construir esta Capilla Sistina, y entonces saca una encíclica donde dice que todos los sacerdotes pueden rezar por las almas de los difuntos para sacar las almas del purgatorio. Un nombre que no existe en la Biblia, algo que no existía, y entonces empiezan a hacer lo que se llamaban las misas para sacar las almas del purgatorio. Esas misas se cobra una cierta cantidad de dinero, la persona paga, y entre más pague, pues más rápido sale el alma del purgatorio. De tal manera que Martín Lutero empieza a ver todas estas inconsistencias y él se revela o protesta contra las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y clava lo que se conoce como sus 95 tesis en aquella puerta de aquella iglesia y empieza a traducir el mensaje de la palabra de Dios del latín, del griego al alemán. De tal manera que la Iglesia Católica se enoja contra Martín Lutero y empiezan a buscar la forma de deshacerse de él, de acabar con Martín Lutero y con todas aquellas personas que empezaron a seguir el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Se dieron cuenta que ya no existían las tradiciones, que las tradiciones son enseñanzas de hombres. Solo la Escritura era la que tenía la autoridad total de Dios, que la fe que la salvación no era por obras, sino por fe, por misericordia de Dios. Dios había establecido que la persona podía ser salva simplemente creyendo en Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Encontraron que no habría otro mediador. Encontraron también no solamente que la salvación era por fe, no solamente la autoridad de la Escritura, sino que había un solo Dios, que solo Dios era digno de adoración, que todas esas imágenes, que todos esos muñecos, que todos esos ídolos que tenían eran demonios y no eran Dios. De tal manera que empieza a revelarse, y ahí es donde nace lo que la Biblia nos muestra
la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tiene poca fuerza, una iglesia que está empezando a nacer de nuevo, una iglesia que ha vuelto a los principios de la iglesia de Esmirna, la iglesia que predicaba solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia que se preocupaba para que la gente llegara al conocimiento de la palabra, pudieran conocer quién era Jesucristo, pudieran entregarle su vida a Él, pudieran renunciar a su vieja naturaleza y ser salvos, salvos por gracia, salvos por la fe, salvos por el amor de Dios a través de Jesucristo y con el conocimiento de las Escrituras en su idioma. El hecho de que tú en este momento, mi amado hermano, el hecho de que tú en este momento, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, puedas tener acceso a la palabra de Dios en tu idioma, es gracias a que hubo un pequeño grupo de personas que no mancharon sus vestiduras con la iglesia prostituta, que se dieron cuenta que esa iglesia era una ramera, era una mentirosa, y empiezan ellos a predicar el mensaje del evangelio, y gracias a ellos, a estas personas, tú tienes acceso a la palabra de Dios en tu idioma. Puedes leerla libremente, puedes escudriñarla, puedes meditar en ella, puedes saber que en ella tienes la vida eterna. Y el Señor aquí el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el santo? ¿Quién es el verdadero si no es nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua, HaMashiach? Él es el que tiene la llave de David. Él es el que abre la puerta, que cuando Él abre una puerta, nadie la cierra, y cuando Él cierra una puerta, nadie la abre. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Dios con nosotros, Adonai Yeshua HaMashiach, Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sigue diciendo el Señor aquí, versículo 8, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta que el Señor ha puesto delante de ti? Él ha puesto delante de ti una puerta abierta, mi amado hermano, una puerta abierta, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. Dios ha puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta abierta, mi amado hermano, esa puerta abierta, mi amada hermana, mi amado amigo, mi amada amiga que me escucha, se llama Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él claramente lo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Jesucristo es la única puerta abierta. Él es la puerta abierta que está allí, la puerta abierta que nadie puede cerrar, que te da entrada directa a la presencia de Dios. Es la puerta que te da entrada a la santidad, que te da la entrada a la eternidad. Tú no puedes entrar a la presencia de Dios si no es por la puerta. Nadie podrá entrar a la presencia de Dios, a ver su gloria, a ver su majestad, alabarle y adorarle, si no pasa por la puerta. Cristo es la puerta abierta que Dios ha puesto delante de ti. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mientras que esta puerta esté abierta, mi amado, mientras esta puerta esté abierta, mi amada, tú tienes entrada a la presencia de Dios. Solamente el único que podrá cerrar la puerta,
el único que dirá cuándo llegará el fin del periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, es el Señor. Un día esa puerta sí se cerrará, esa puerta sí se cerrará, pero solamente cuando Dios quiera cerrarla. Nadie, absolutamente nadie puede cerrar esa puerta. Es la puerta por la cual Dios te está dando acceso al lugar santísimo, acceso al lugar mismo de su presencia. Tú puedes, desde ya, mi amado hermano, desde ya, mi amada hermana, tú puedes ya gozar de la presencia de Dios. Tú puedes ya estar en la presencia de Dios. Solamente necesitas haber pasado por la puerta. En el momento en que tú pasas por la puerta, que se llama Jesucristo, no necesitas morirte. No necesitas morirte físicamente para ir a la presencia de Dios. Tú has pasado cuando entras por la puerta que es Jesucristo, cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ya tú has pasado a la presencia de Dios. Has pasado de muerte a vida. Y ahora que estás vivo, tienes acceso al lugar santísimo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos que tenemos acceso al lugar santísimo a través del velo roto que es la carne de Cristo. Él es la puerta. Él es la puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahora el Señor dice, le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, la iglesia de Filadelfia, la iglesia que nació con como llamaríamos, con las 95 tesis puestas por Martín Lutero, la iglesia que se llamaría la iglesia protestante porque protestó contra las enseñanzas de la gran ramera, de la prostituta, de aquella iglesia que tenía nombre de estar viva pero que está muerta. Esa iglesia era una iglesia pequeña, era una iglesia con poca fuerza y sigue siendo una iglesia con poca fuerza. Pero, aunque tiene poca fuerza, no ha negado el nombre del Señor. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, ha guardado la palabra, ha escudriñado la palabra, ha meditado la palabra y ha predicado la palabra. Esto es lo que hace la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que se sujeta a la palabra de Dios. Es una iglesia que medita, que escudriña, medita y guarda la palabra, obedece la palabra. Y no solamente ha guardado la palabra, sino que tampoco ha negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta iglesia de Filadelfia, para la iglesia que vino aproximadamente del siglo XVI hasta nuestros días, la palabra de Dios es su única autoridad. No hay más autoridad. La única autoridad la tiene la palabra. Y la iglesia de Filadelfia creyó, aceptó la palabra, acepta la palabra y predica la palabra. Fue la iglesia que nació en el tiempo de Martín Lutero. Una iglesia con poca fuerza. Una iglesia de hombres que salieron de medio de la prostituta, de medio de la ramera. Ellos habían guardado sus vestiduras blancas, no se habían contaminado, no las habían manchado y empezaron a predicar el mensaje del evangelio, y es el mensaje que se ha predicado hasta nuestros días. Y gracias al Señor, hoy por hoy, nosotros podemos escuchar el mensaje de la palabra, no solamente escucharlo, porque no es suficiente con que tú lo escuches. Yo te puedo estar predicando en esta noche a ti acerca de la palabra de Dios, pero no es suficiente que tú lo escuches. Tú tienes que ser como los discípulos de Berea, que escuchaban cada día la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras
para ver si las cosas que Pablo predicaban eran así. Tú tienes que escuchar la palabra con solicitud, mi amado. Tú tienes que escuchar la palabra con solicitud, mi amada. Tú tienes que escuchar la palabra, pero tienes tú la obligación de escudriñar la palabra de Dios para saber que lo que te están enseñando en el lugar donde tú te congregas es realmente la palabra de Dios. Ten cuidado con aquellas iglesias que toman el texto, lo sacan del contexto y forman el pretexto. Tú estás en la obligación de escudriñar el mensaje de la palabra. Ahora tienes la oportunidad no solamente de escuchar el mensaje, sino que también de escudriñar el mensaje. Que el mensaje de la palabra sea el mensaje de la palabra. Dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La salvación, mi amado hermano, la salvación, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, es solo a través de Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hombre, Adonai Yeshua HaMashiach. Ahora bien, sigue diciendo la palabra, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dice que le entregará de la sinagoga de Satanás a aquellos que dicen ser judíos, pero que mienten. ¿Qué quiere decir aquellos que dicen ser judíos? Lo que está diciendo, he aquí yo entrego de aquellos lugares que pertenecen, que están bajo el poder de Satanás, a los que dicen ser adoradores y no lo son. La palabra judío viene del nombre de Judá. Judá fue uno de los hijos de Israel, al cual su madre le puso Judá, que significa alabar. Y le dice, y le puso por nombre, hijo, Judá, porque otra vez alabaré a Adonai, alabaré al Señor. Es por eso que cuando no es judío el que lo es exteriormente, ni es circunciso el que lo es en la carne, sino que es judío el que lo es en el interiormente, y es circunciso aquel que ha circuncidado su corazón. De tal manera que yo tengo que tener también cuidado. El Señor dice a través de Johanán, del apóstol Juan, dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido. Nosotros tenemos que probar. Yo tengo la autoridad de Dios para discernir, para probar cuando una persona es de Dios o no. ¿Cómo lo pruebo? Lo pruebo por sus dones, lo pruebo porque tiene poder para hacer ciertos milagros o ciertos shows, o porque tumba gente, o porque tira la palabra del Señor en el piso, o porque quizás está haciendo llover oro del cielo. No, esto es un show. Ahí ya estoy viendo que esas personas no pertenecen a Dios. El Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No puede el mal árbol dar buen fruto, ni el buen fruto dar, ni el buen árbol dar mal fruto. Por eso, por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. Yo tengo que conocerlos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hoy por hoy se han levantado muchísimos llamados salmistas,
llamados salmistas, que dicen que cantan para el Señor. Y a veces hay personas, sobre todo de la iglesia, que escuchan a estos llamados salmistas y dicen, está adorando a Dios, está alabando a Dios, está glorificando a Dios. Pero cuando tú escuchas las canciones de estos salmistas, de estos más llamados salmistas, nunca encontrarás que en sus letras nombren al Señor. Nunca nombran al Padre, nunca nombran al Hijo, nunca nombran al Espíritu Santo. Hacen una canción que aparentemente es una canción de alabanza, de adoración, es implícita, pero no explícita, de tal manera que me congracio con el mundo y me congracio con la iglesia. Le canto a la iglesia y le canto al mundo. Me compra la iglesia y me compra el mundo. Cuando hablo del mundo es la gente que no conoce al Señor. Si tú aún no has recibido al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú eres del mundo. Haces las cosas de este mundo y las cosas de este mundo son las que te agradan. Cuando tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Hay una diferencia. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Mostramos con nuestro testimonio, con nuestro fruto, a quién pertenecemos. Por eso el Señor dice que le va a entregar a aquellos judíos, aquellos supuestos adoradores de la sinagoga de Satanás. Quiere decir que si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, ten cuidado con la música que escuchas, que dice ser de alabanza a Dios. Ten cuidado con esos llamados salmistas. Ten cuidado con la música. Mira si la música que escuchas, que dice que es de adoración a Dios, realmente está adorando a Dios. Porque muchos han salido por ahí que se llaman salmistas y muchas iglesias hoy por hoy escuchan música que por ningún lado se escucha el nombre del Señor Jesucristo, del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo, a quien dicen adorar. Por eso el Señor dice aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sigue diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Viene juicio de Dios sobre la tierra. Viene juicio de Dios sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Pero el Señor dice que guardará su iglesia. Su iglesia será guardada de la prueba que vendrá. Dice ahora la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Viene el juicio, mi amado. Viene el juicio. Y si Dios trajo juicio sobre Israel, Dios traerá juicio sobre la tierra. Y también probará a los que dicen ser y no son. Y solamente se mantendrán de pie aquellos que realmente le han entregado su vida a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora viene y dice aquí, yo vengo pronto, retén tu corona para que nadie tome lo que tienes, para que ninguno tome, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El Señor, mi amado hermano, tiene un lugar para ti, tiene un lugar para mí, tiene un lugar para todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor. Para todo aquel que le crea, lo reciba y lo confiese.
Él tiene un lugar para ti en la nueva Jerusalén. Él quiere escribir tu nombre en la nueva Jerusalén. Él quiere escribir en ti el nombre de mi Dios, el nombre de Elohim, que tú tengas el nombre del Señor, porque cuando tú lleves el nombre del Señor escrito en tu vida, ese nombre del Señor te estará diciendo: tú me perteneces, yo te he rescatado, yo te he comprado, yo te he redimido. Yo pagué el precio por ti en la cruz del Calvario, y con mi sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, dice el Señor, escribiré mi nombre de mi Dios en tu vida, para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Yo no sé, mi amado hermano, ¿dónde estás, mi amado amigo, hermano, amigo, amiga que me escucha? Yo no sé dónde estás en este momento. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida al Señor y le recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Pero quiero decirte una cosa: si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. Este es el momento en que tú tienes que introducirte en la iglesia de Filadelfia, en la iglesia que tiene poca fuerza, en la iglesia que ha guardado la palabra de Dios y no ha negado su nombre, la iglesia que predica el mensaje del evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una religión, mi amado hermano. No es una religión, mi amado amigo. Si tú crees que no vas, que yo no voy a dejar mi religión para meterme a otra, quédate en tu religión, quédate en tu lugar. Pero si tú crees que necesitas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y tener una relación con Él, una comunión con Él, una unidad con Él, y quieres tener el nombre de Dios escrito en tu vida, necesitas recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No hay otro nombre, no hay otra forma. Tú no podrás entrar a la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. No es a través de la religión, no es a través de la iglesia católica, no es a través de la iglesia evangélica, no es a través de la iglesia o el movimiento de los testigos de Jehová o los adventistas. Es a través de Cristo. Sin Cristo tú estás excluido, no importa a cuál movimiento pertenezcas. El Señor te está llamando. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Si hoy vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Con Cristo tienes garantizada la entrada al reino de los cielos. Sin Cristo, mi amado hermano, sin Cristo no te garantizo que puedas entrar. Es muy posible que te quedes por fuera. Es muy seguro que te quedes por fuera. Solamente a través de Cristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú aún no lo has recibido en tu corazón, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe creyendo. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te voy a invitar a hacer una oración. Si la quieres repetir después de mí, lo puedes hacer. Simplemente dile: Señor Jesús, reconozco, vengo a ti, Señor, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que limpies mi corazón, que cambies mi vida, que entres en mi corazón y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí
en la cruenta cruz del Calvario. Gracias, Señor, por comprarme con tu sangre preciosa. Escribe tu nombre en mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe creyendo, ten la certeza, o una oración semejante a esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu vida. Ahora lo único que te queda es hablar con Dios en oración, escudriñar la palabra de Dios y buscar una iglesia donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si no tienes una iglesia donde congregarte, escríbeme, que con mucho gusto buscaremos una iglesia cerca a tu casa donde se predica el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a terminar orando por sanidad. Vamos a orar por liberación, por las personas que tienen alguna necesidad económica, por la iglesia y por el pueblo de Israel. Antes de orar por sanidad, quiero dar como testimonio, ayer estábamos orando, nos habían pedido oración por una niña, una joven en la ciudad de Pereira, Colombia, que tenía una neumonía aguda, que su pulmón derecho estaba comprometido y estaba siendo preparada para una intervención quirúrgica donde tendrían que sacarle su pulmón derecho. Esta persona nos escribió pidiendo que oráramos por ella. Y oramos por ella. Y estoy convencido que no solamente nosotros, mucha gente estaba orando por esta joven. En esta mañana recibí un mensaje que me decía: Juan, mi hija ha salido del peligro, no van a operar, solamente los médicos van a tratar con antibióticos. Quiere decir que la oración de fe puede mucho. La Biblia dice: la oración de fe sanará al enfermo. Nosotros creímos, nosotros oramos, nosotros suplicamos y clamamos al Dios del cielo y de la gloria, y Dios escuchó nuestra oración. Cree, solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Si tú estás enfermo, enferma, si tienes alguna enfermedad o sabes de alguien que está enfermo, por la persona por la cual quieres orar, yo quiero que oremos juntos, los dos, todos, las personas que me están viendo a través del internet, todos los que estamos a través del internet, nos unamos a orar juntos. Creámosle a Dios y Dios contestará nuestra petición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro del cielo y de la gloria, una vez más delante de tu presencia estamos para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, desde ya te damos gracias por esta joven, Señor, por Ani, allí, Señor, en la ciudad de Los Quebradas, en Pereira, Risaralda, Señor, en Colombia, porque tú sanaste su pulmón. Tú sanaste su vida, tú la guardaste, Señor Dios mío, de esta enfermedad. Señor, ya estaba preparada para ser intervenida quirúrgicamente. No había, Señor Dios mío, Señor, un lugar para operarla. No había salido, Señor, sala de operación. Pero, Señor, nosotros seguimos orando y tú cerraste la puerta, Señor, para que esa sala no hubiera. Y tú sanaste, y tú levantaste, y tú restauraste, Señor, este pulmón. Ahora, Padre, Señor, yo te quiero pedir, Padre del cielo, la gloria, por aquellas personas que están enfermas, Padre, aquellas personas que tienen cáncer.
SIDA, Señor Dios mío. Aquellas personas con enfermedades, Señor, en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el hígado, en el estómago, Señor Dios mío. Aquellas personas que tienen enfermedades cerebrales, Padre Santo, en los huesos o en la piel, Padre del cielo, la gloria. Queremos pedirte, amado Dios, en esta noche, en este momento, por aquellas personas, Padre Santo, extiende tu mano sanadora, extiende tu mano de poder, Señor. Sé tú sanando ahora mismo, poder de Dios. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Tu palabra dice, Señor, Padre Santo, que la oración de fe sanará al enfermo, que si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Creo a tu palabra, confesamos tu palabra, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres Dios todopoderoso y que tú, Señor, en este momento estás creando tejidos nuevos, órganos nuevos. Oh sí, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo te damos gracias, Padre. Gracias porque tú lo has hecho, Señor Dios mío. Ahora, Padre Santo, te sentamos a aquellas personas que están atadas, Señor, por el poder del enemigo. Señor, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, espíritu de suicidio, mujeres con espíritu de embarazadas con espíritu de aborto, hombres y mujeres con espíritu de homosexualismo o lesbianismo, Padre Santo. Aquellas personas que tienen espíritu de alcoholismo o de drogadicción, Señor Dios mío. Aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen espíritu de adulterio, de fornicación, de prostitución, Padre Santo del cielo, la gloria. Aquellos, Señor, que tienen espíritu de avaricia, Señor, de robo, de mentira, de cobardía, Padre Santo. Ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, declaramos, Señor, que tú tienes poder para dar libertad al cautivo. Dale libertad al cautivo, Señor Dios mío. Por el poder de tu Espíritu Santo te lo suplicamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos, Padre. Ahora, oh Dios Todopoderoso, presentamos delante de tu presencia, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, aquellas personas que tienen, Señor, una necesidad económica. Señor, te pedimos que les bendiga. Señor, bendice, Señor, su alacena, bendice su arteza de amasar, bendice su entrar y su salir, bendice el campo de su trabajo, provéeles fuentes de trabajo al que no tiene, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo suplicamos, por el poder de tu Espíritu Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora, Padre, Señor, mira tu iglesia perseguida en los países, Señor Dios mío, musulmanes, tu iglesia perseguida en los países comunistas, tu iglesia perseguida en cualquier parte del mundo. Cúbrela, guárdala, escóndela del Señor Dios mío bajo tus alas, bajo tu talid, bajo tu tabernáculo, Padre Santo del cielo, la gloria, bajo tu tequila, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo suplicamos, Padre. Mira al pueblo de Israel, mira al pueblo escogido, mira la nación de Israel, Señor Dios mío, te suplicamos, Señor, que tú la guardes, que tú, Señor, permitas, Señor, que estas personas puedan conocerte para que el velo caiga y puedan ser liberados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús, Adonai, Yahshua, Hamashiach. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Mañana, si el Señor lo permite, terminaremos hablando acerca de la iglesia de la Odisea, en qué parte está esta iglesia, en qué parte de la historia y en qué parte estamos nosotros, en qué lugar nos encontramos. Por lo pronto, mi amado hermano, sigue guardando con celo la palabra, no dejes tu primer amor. Sé fiel hasta la muerte, el Señor te hará la corona de la vida. Y mantente firme en la presencia del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. El Señor les bendiga y les guarde. Y gracias por habernos acompañado. Gracias por sus oraciones, por este ministerio. Y adelante en el Señor. Bendiciones para todos.